¿Cómo están ustedes? Este fin de semana le traigo, como dicen ahí, no le vengo a regalar ni le vengo a vender, vengo a traer otro candidato. Hemos traído la mayoría de los candidatos, solamente nos estaría faltando una, pero hoy día tenemos al nuevo candidato, al candidato de la UDI, candidato semicandidato presidencial, pero presidencial de la primaria, Pablo Longueira. ¿Cómo le da, candidato? Muy bien, muchas ¿Cómo le gracias gusta por que esta le digan? invitación. Candidato, ¿cómo se siente más cómodo? La verdad es que a uno le cambian muchas veces cómo le llaman. Uno cuando era diputado le decían diputado, después senador, después ministro. ¿Cómo sea más cómodo a ti? Me da lo mismo. Candidato. Ahora, usted me imagino que hace, digamos, casi 30 años, se debe acordar de Pablo Neus. Él escribió un libro que se llama ¿Qué te pasó, Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo Longueira, esa cosa estupefacta con Paulsen? Porque nadie podía entender su reacción con la personalidad. ¿Por qué usted no lo increpó de inmediato? ¿Qué le pasó en ese momento? Me pasó que no entendí bien hacia dónde iba. Él me señalaba que había un documento oficial de que yo no había votado. Yo obviamente que le dije que había votado, no recordé. Lo que me pasó es que para responderle bien o ser más categórico, traté de recordarme el local y no pude recordarlo. Nosotros en ese periodo tuvimos una situación familiar muy compleja, un hermano muy enfermo, estaba prácticamente desahuciado durante muchos meses, justo en el periodo del plebiscito. Entonces trataba de recordar la fecha. Yo obviamente que tenía claro que había votado, pero reconozco que no me acordaba el local, pero sí me acordaba el de San Bernardo. Después yo me cambié a Conchalí, me acordaba el de la Pintoya. Lo que pasa es que en su personalidad... Y él además me dice, ha faltado la verdad. Sí. Entonces yo no sabía qué es lo que buscaba. Entonces, fue un poco impropio. Lo que pasa es que... Me desorientó. Su personalidad que es una personalidad... Tiene lados claros, lados oscuros, no sé si se podría decir bipolar en la política. Usted es un hombre fuerte. Llama la atención, porque por ejemplo, la gente no conoce, aparte del salvavidas que usted le tiró a Ricardo Lagos, yo también recuerdo que usted en Melipilla le hizo un asado a Tombolini, y que la gente no sabe, también usted con su hermano, usted ha tenido afectos distintos. Hoy día, como candidato, ¿qué es lo que de estos años hacia atrás piensa que es lo que más la gente debe reconocer en usted para ser usted el presidente? A ver, creo que si hay algo que ha marcado mi forma de actuar en la política, es que soy una persona que creo firmemente en los consensos, en los acuerdos. Yo estuve, como todos sabemos, 20 años en la oposición, pero yo no entiendo esa oposición destructiva, que todo lo encuentra malo, que no tiene la capacidad de acercarse a los gobiernos y colaborar. Yo creo que los países modernos hoy día, los países están en un mundo global, las imágenes de los países son muy importantes para generar confianza, inversiones, crecimiento económico, desarrollo como el que ha tenido Chile. Creo que nos ha tocado a todos nosotros ser actores en estos últimos 30 años de los mejores 30 años de Chile, así lo considero yo, desde el punto de vista político, económico, social. Es innegable que el país ha dado un salto que no hemos dado nunca en nuestros 203 años ya de vida independiente. ¿Y por qué las estadísticas, la encuesta, la gente, del punto de vista de la respuesta que tiene la gente, no tiene esa respuesta? Si efectivamente, como uno tiene que ser justo, claro que hay grandes logros, pero no, ¿por qué no pesca la gente el afecto al gobierno, ni al presidente Piñera? Porque lo que ha pasado es que no hemos tenido la capacidad nosotros de comunicarle al país lo que yo en un minuto dado, incluso estando el presidente Piñera en el pic de su popularidad, lo definí como el relato. Yo creo que los gobiernos tienen que tener no solamente capacidad de ser grandes gobiernos, sino que también tener la capacidad de comunicarle a la ciudadanía qué es lo que está haciendo, qué logro está obteniendo y en qué escenario, porque hay una cosa que es muy importante. Los chilenos debiéramos sentir, creo yo, cualquiera sea la posición política, de izquierda, de centro, de derecha, un orgullo enorme de un país que todos saben que el presidente Piñera tuvo que asumir su gobierno días antes de un terremoto y un tsunami que es el quinto más grande que se registra en la historia, dejó devastado el país.
Y después de un periodo de 4 años, los chilenos vamos a dejar prácticamente reconstruido todo el país. Estamos hablando de los hospitales, las escuelas, la infraestructura, 222.000 viviendas. Yo veo tanta gente hablar y criticar la reconstrucción y nunca ha ido a ninguna zona reconstruida. Entonces, y además, perdóname que te diga, con un escenario durante los 3 años de recesión. Sí, pero ese es un tema que usted lo ha dicho varias veces. Yo quiero entrar en temas, por ejemplo, candidato, que llama la atención. Usted dice, un país más justo, un país más justo. Pero la ANEP dice, este gobierno es el que tiene el récord de despido en los últimos 20 años. No creo que sea así. ¿Por qué lo dice la ANEP? Si hay algo que nos ha criticado la gente de nuestro sector, es que se mantuvieron durante nuestro periodo a mucha gente de la concertación en importantes cargos. Por lo tanto, no creo que haya un solo fundamento para... Se lo dejo eso como una cosa planteada. Sí. El presidente de la ANEF ha dicho, este es el gobierno con el récord más grande de despidos. Sí, si usted tiene los datos, claro, completamente, y creo que no tiene ningún fundamento para esa afirmación. Muy por el contrario, si algo que hemos recibido como crítica permanente en las regiones y en muchos servicios, es que permanecieron en cargos personas que estuvieron en los gobiernos de la concertación. Yo fui ministro de Economía, y cuando me despedí de todo el equipo del ministerio, habían 150 personas, yo les dije, me voy con la satisfacción, cuando me despedí para asumir este desafío, de haber llegado a este ministerio y no le pregunté a nadie en el Ministerio de Economía si era gobierno, era oposición, si había votado por nosotros, si iba a votar por mí. Lo más probable es que haya muchos de ustedes que no vayan a votar por mí. Y la gente hubo una ovación. Porque nunca le pregunté a nadie de qué color político son. Eso se llama tener un buen liderazgo. Liderazgo que usted ha mantenido, porque de una u otra manera este golpe de timón, Moreira, Bombaer, Katz, y esta cosa ahora que está dando vuelta con relación Moreira con Raconto. ¿Cuál es su estructura para poder seguir con ese golpe de timón? Porque usted aparentemente está organizando las fuerzas de la UDI para que usted sea el líder. A ver, yo creo por ejemplo, el último caso, esta cosa de Moreira, que usted manda a Moreira a la región, es como reabrir la herida en una operación de apendicitis con peritonitis y volver a meterlo, porque ¿quién va a votar por Moreira allá? Está bien, pero no esa decisión no la tomé yo le pedí a la directiva que tomaran en conjunto esta decisión, y yo creo, lo que yo le he pedido a la UDI... ¿Por qué fue usted ahí a estar en el medio? Porque todo el mundo dice, si él está en el medio y aparece usted como el golpe de timón. Yo lo que quiero es que volvamos a nuestra tradición. Nosotros somos un partido que a muchos, y yo también lo hice, y gran parte de los líderes de la UDI así lo hicieron, fuimos a muchos lugares a perder. A mí lo que yo quiero es que nos reencantemos con la política y entendamos todos que somos parte de un equipo. Y cuando uno es parte de un equipo, yo fui una persona que a los 30 años fui candidato, a nadie nos enseñan a ser candidato, en una zona muy popular de Santiago, que era San Bernardo, Huin, Paine, Calavetango. Y después de 3 periodos, decidí cambiarme a Renca, Conchalí, Huechuraba, una zona muy popular de Santiago. Me eligieron con la primera mayoría, pero nunca antes había ganado alguien de derecha. Entonces, finalmente somos parte de gente que asumimos los desafíos con un desprendimiento, con una generosidad. Y así como tenemos que ganar la presidencia, también tenemos que tener muy buenas listas parlamentarias, tanto la UDI y Renovación, para que formemos un equipo y también tengamos una buena representación parlamentaria para que podamos hacer el gobierno que... pero se me fue por el lado. O sea, en el fondo, usted, su directiva, y usted estaba ahí presente, tiene un incendio. Tiene un incendio que se llama Moreira. Pero lo vamos a resolver al mejor estilo de la UDI. Conozco a Carlos, conozco a Iván, conozco a la ENA, conozco a toda esta generación de servidores públicos, a todos los de esta región por de pronto. Aquí tenemos 2 alcaldías extraordinarias, la COTI. Ya vamos a entrar acá. Pero bueno, somos todos parte de una generación que nos hemos dedicado a servir al país y a estar en el lugar donde todos nos sentimos parte de un equipo. Por lo tanto, la UDI tiene un estilo distinto. Creo que eso es lo que nos premió la gente y creo que eso es lo que vamos a terminar haciendo. Por lo tanto, el tiempo creo que nos va a dar la razón de que finalmente vamos a estar cada uno en el lugar que corresponde. A mí me tocó asumir un desafío que no esperaba y lo asumí con un sentido de responsabilidad
Y creo que todos van a actuar igual. Así que ahora, esta primaria, usted no es muy partidario por lo que he dicho de las primarias. De hecho, usted no, por lo que declaraciones que ha hecho anteriormente, habló de que la UDI no era muy partidaria de las primarias. Y de hecho, las primarias presidenciales van a tener, al parecer, cosas muy fuertes en su sector, porque el hecho de que Carlos Larraín ya no vaya significa un tema complejo. Si usted ganara, ¿no teme que cree que Alamán y todo Renovación Nacional va a estar pegado detrás suyo y en su eventual gobierno a lo mejor pudiera ser, usted lo nombraría ministro y viceversa, usted haría lo mismo? No tengo ninguna duda. Yo creo que yo no es que sea partidario de las primarias, soy profundamente partidario, estoy participando en una primaria. No, pero de los parlamentarios no. Hay partidos que tenemos una forma diferente de nominar a nuestros candidatos. Correcto. Hay partidos que no tienen ninguna primaria. Y yo no voy a decir que porque no tiene primaria Renovación en ninguna senatorial del país, es un país más o menos democrático que el mío. Ellos resolvieron o están resolviendo sus candidaturas como ellos lo estiman más adecuado. La democracia cristiana tampoco tiene ninguna primaria a lo largo del país. Entonces, cada partido tiene que saber si usa o no ese instrumento. Nosotros obviamente que tomamos la decisión de participar en una primaria presidencial y yo soy parte de ese desafío, y así como soy parte de un desafío de una candidatura de una alianza política, lo he dicho en reiteradas ocasiones, yo si no gano la primaria, por cierto que voy a trabajar de la misma forma como trabajé en el pasado por Joaquín Lavín, por Sebastián Piñera, y si no soy yo el que gane, por cierto que lo trabajaré porque tengo un objetivo. Yo creo que lo mejor para Chile, sinceramente, es que haya un segundo gobierno de la alianza. Por lo tanto, en eso voy a poner todo mi esfuerzo. Y espero sinceramente que si finalmente soy el triunfador, como espero serlo en la primaria, también ocurra lo mismo con el candidato a Renovación Nacional y nos sumemos todos a ese objetivo común que tenemos todos de conseguir un segundo gobierno para seguir la obra del presidente Sebastián Piñera. ¿Fue usted después del Congreso, usted fue al Monumento a los Héroes de Iquique al desfile? No. ¿Pero lo vio por televisión? ¿Escuchó el discurso del almirante González? ¿Escuchó el discurso del almirante González? Lo leí por la prensa posteriormente. ¿Qué opina usted de que él hablara de esas responsabilidades políticas, entre comillas, de asumir esa responsabilidad? Porque indirectamente eso sí podría significar que la expresidenta Bachelet debería asumir responsabilidades políticas por el 27 y el exministro de Economía, Pablo Longueira, por el INE. Mire, no me mezcle las cosas porque no tiene nada que ver. Porque las responsabilidades frente a un terremoto, un tsunami y cómo actúa el gobierno están claros políticamente que son. No es la Armada de Chile la encargada de liderar ni un terremoto ni un tsunami en el país. Hay muchas instituciones que tienen que responder frente a esos requerimientos de la ciudadanía y no tiene absolutamente nada que ver con el INE, porque el INE es una institución que yo como ministro de Economía lo que tengo que resguardar es la autonomía y la independencia del INE, y hasta ahora no he escuchado a nadie que haya señalado que no haya sido ministro de Economía, que haya garantizado esa independencia que corresponde a una institución del país que es la encargada de la estadística oficial. No he escuchado a nadie. Se lo pregunto al revés. Así como el almirante González en relación al CHOA, él dice yo asumo, desde el punto de vista del INE, ¿usted no siente que ahí tiene alguna responsabilidad con el tema de la estadística de lo que allí pasó? No corresponde, porque si yo hubiese actuado sin respetar la autonomía y la independencia del INE, la tendría, pero tengo la tranquilidad de haber sido el ministro de Economía que me tocó dirigir el censo, y el censo, según el decreto que crea la Comisión Censal, está en el decreto, porque uno podrá decir cualquier cosa a través de los medios de comunicación, pero hay leyes y hay decretos. Se creó la Comisión Censal que preside el ministro de Economía. Cuando yo asumí, de las 2 etapas que tiene que hacer el ministro de Economía del censo, el ministro anterior, Juan Andrés Fontaine, había hecho la primera, que se llama el precenso. A mí me correspondió toda la etapa del levantamiento de la información censal, que todo el mundo lo vio durante 4 meses, porque hicimos un cambio muy importante de pasar de un censo de hecho, que son esos censos que se hacen en un día feriado con 650.000 voluntarios. Chile era el único país de la OCDE que lo seguía haciendo, por lo tanto cambiamos a un censo de derecho, en que se hace con censistas contratados, capacitados y en más tiempo. ¿Para qué? Para tener una mejor cobertura y para levantar una mejor información. Pero como dicen los médicos, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Porque esa diferencia, ese tema ha mellado la certeza de la cifra. Porque estamos en un país en que
nos gustan los escándalos, nos gusta salir a hablar en los medios de comunicación y decir muchas veces cosas que no se conocen. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Como ministro de Economía, yo terminé la segunda etapa y el mismo decreto señala que la tercera etapa, que es la conciliación censal, es decir, es esa información que se recibe, el INE, a través de sus expertos, a través de la metodología, tiene que decirnos cuál son la información oficial del país. Y eso se demora como un año. Y yo le puedo decir a usted y a todos los televidentes que desde el minuto que se acabó el censo hasta ese proceso, yo tengo provisión en ese decreto de pedir información, de intervenir, no solo yo, sino que cualquier miembro de la Comisión Censal. Y eso nunca ocurrió. Yo nunca más tuve una reunión de línea. Cambiemos de tema. Pero es muy importante que la gente lo entienda. Pero y es bueno que usted lo aclare también. Porque por usted, eso que te agradezco la oportunidad, porque es un tema ahora, que... nos deben quedar unos 8 minutos. Hay dos temas, uno cortito que se lo quiero plantear porque este fin de semana, al igual que usted, voy a tener una entrevista con la alcaldesa Reginato. Y ella está empeñada en el tema de que alguien restituya lo que considera grave esta ciudad, el tema de los casinos. Usted que fue ministro de Economía, ¿cuál es su posición frente a Viña Casino, el hecho de lo que significa para Viña que se le va a quitar el 50% del presupuesto? Yo fui de los pocos que voté en contra de la idea de legislar de la ley de los casinos. Y precisamente en mi intervención señalé que los casinos en Chile tenían que seguir la misma historia de las 7 ciudades que tenían casinos. Para mí los casinos tienen que estar vinculados a ciudades turísticas. Por lo tanto, soy absolutamente partidario que los casinos, que históricamente fueron construidos con una lógica de potenciar el turismo, en estas 7 ciudades conserven ese estatuto. Y voté en contra. Por lo tanto, me hubiese gustado que todos los casinos se creen por ley, como existía antes. Magnífico. Porque tiene que haber una justificación para la zona, así que le encuentro a la alcaldesa de Viña del Mar y a todos los viñamarinos toda la razón. Entonces, usted en pantalla, aquí, que nos ven desde San Antonio hasta Los Ángeles, ¿usted es capaz de ayudarla a ella con el presidente Piñera, de ayudarle en esta gestión? Porque el presidente Piñera, como dicen los lolos, no la pesca en este tema. No la pesca, no. Pero por cierto que la voy a ayudar porque además es una gran amiga, es una tremenda alcaldesa y además voté en contra. Por lo tanto, tengo que ser coherente también con la posición que tuve en ese minuto, en que fui de los pocos que voté en contra, porque yo creo que los casinos tienen que estar vinculados a un desarrollo turístico y no tienen que ser una fábrica de casinos por todo Chile. Bueno, Viña, por eso. Usted seguramente debe darse cuenta, esta ciudad se ha construido, crecido alrededor del casino en 82 años. Bueno, ahora es parte muy significativa. He visto el reloj que tienen aquí. El reloj tuerto. El reloj tuerto. Está muy bien. Ahora, la Coti podrá contar con todo el apoyo mío en su causa. Fantástico. Ahora, espero que me lo agradezca, alcalde. Ahora vamos al tema. Usted quiere ser presidente de Chile, usted dice que quiere un Chile más justo. ¿Cuáles son sus propuestas por un país más justo? ¿Cuáles son sus propuestas por la justicia? Por ejemplo, en el tema de educación. ¿Educación gratis o no? La educación tiene que ser gratis para los que no la pueden pagar. ¿En todos los niveles? En todos los niveles. Lo que no puede ocurrir es que tengan educación gratis las familias más acomodadas del país. Aunque paguen la cantidad de impuestos que paguen, con los impuestos que pagan las familias más acomodadas, pero perfectamente podría. Son familias que tienen los ingresos suficientes para pagar la educación de sus hijos. Por lo tanto, usar los recursos del Estado para financiar a las personas con más alto ingreso me parece injusto y regresivo. Salud. Tenemos que tener una salud y una educación de calidad. Y es por eso que una de las medidas que ya he anunciado, porque fui un ministro de Economía, que el CERNAC tuvo un rol muy importante para defender los derechos ciudadanos en el consumo, creo que el derecho ciudadano más importante que tenemos que profundizar en Chile es que tengamos un CERNAC autónomo y creemos, y ya me comprometí, es una de las propuestas que voy a hacer en mi programa de gobierno y es un compromiso con los chilenos, tenemos que tener un CERNAC de la educación y un CERNAC de la salud. Creo que es muy importante que los ciudadanos, que muchas veces, yo creo que es importante que nos pongamos en el caso de muchos chilenos que cuando leen estos documentos no entienden lo que leen. Nos deben quedar 3 o 4 minutos. La gente normal, la gente de a pie está preocupada por la salud, por la educación, por la locomoción, por el sueldo mínimo y por un tema del empleo que se lo quiero preguntar al final. ¿Cuáles son sobre el tema de la locomoción y el sueldo mínimo? ¿Tiene alguna propuesta usted? Yo creo que lo más importante es que el país tenga claro que
a pesar de vivir un escenario de recesión, Chile es un país que está creciendo en torno al 6%, estamos llegando al pleno empleo. Cuando los países llegan al pleno empleo, lo que ocurre es que empiezan a aumentar las remuneraciones de los chilenos. Yo recuerdo que la campaña pasada, usted tuvo aquí a Piñera. El presidente Piñera, cuando anunciaba que quería volver a que Chile creciera al 6, que generáramos 200.000 empleos, la oposición y la concertación... 200.000 al año. Claro. Llegamos a 800.000. Claro. La gente le decía que era imposible. Lo hemos logrado. Por lo tanto, como ministro de Economía, siempre sentí una profunda satisfacción que los sectores de la minería me decían, ministro, no hay mano de obra en el sueldo mínimo. El sueldo mínimo tenemos que avanzar lo más rápido posible para que lleguemos a un ingreso que le permita a las familias vivir dignamente. Y es por eso que en nuestro gobierno hemos implementado el ingreso ético familiar. ¿Qué es lo que es el ingreso ético familiar? Es el suplemento de esos ingresos para que las familias estén por sobre la línea de la pobreza. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es impulsar las pymes. Las pymes dan el 80% del empleo en Chile. Por lo tanto, si a las pymes les va bien, si a las pymes les pagamos oportunamente, una de las medidas más importantes que impulsé como ministro de Economía es que a las pymes les paguemos en 30 días. Y parte sustancial de mi programa de gobierno va a ser que terminemos con esta forma de pago. Si a las pymes les pagamos en 30 días, van a poder pagar mejores remuneraciones, vamos a tener menos sueldos mínimos. Por lo tanto, tenemos que entender que el 80% del trabajo en Chile lo generan las pymes, los pequeños emprendimientos. Usted estuvo en el Oriente... No en el Oriente Eterno, estuvo en la China, digamos, y usted allí, me imagino, no sé si pasó por Taiwán, difícil que haya pasado de la China a Taiwán. Pero No, estuvo en China, no estaba en China, porque... Usted no estuvo, no llevó a esto, o sea, usted mandó a los estudiantes solos para allá, los estudiantes estos de... No, estuvo en Nueva Zelanda. Ah, Nueva Zelanda, sí, los pingüinos sin frontera. Los pingüinos. O sea, usted no pasó a la China ni a Taiwán. No. ¿Conoce el tema de Taiwán del empleo, candidato, en el sentido de que allá regulan la oferta y la demanda de manera tal que siempre se sale con un empleo garantizado de la educación superior? ¿Hay alguna posibilidad en el futuro gobierno suyo en algo de pensar una cosa parecida a aquello? Es una pregunta súper larga, no sé cuánto tiempo nos queda, pero fundamental. Pero fundamental. Yo creo que uno de los compromisos que ya también anuncié es parte de algo que busqué como ministro de Economía. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que tenemos completamente desvinculada la universidad, la academia, el mundo laboral con el mundo del emprendimiento en Chile, el mundo de la empresa. Y es por eso que yo impulsé que se creara el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y pasáramos a ese ministerio con la educación superior, porque los países que alcanzan el desarrollo son precisamente los países, y si tú miras los que han alcanzado el desarrollo en las últimas décadas, son precisamente los países que lograron unir la educación superior, la capacitación, los institutos profesionales con el mundo del trabajo. Y en Chile lo tenemos completamente separado, completamente separado. Y es por eso que tenemos que reordenar el Ministerio de Economía, tenemos que reordenar el Ministerio de Educación y tenemos que crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y además, tenemos que dejar de ser un país exportador de recursos naturales. Y además usted puede acercar al empresario. Si el empresario no invierte en investigación en la universidad de Chile. Exactamente. Entonces, por allí... Eso es lo que tenemos que vincular, el mundo de la empresa, el mundo del empresario, el mundo de la innovación con el mundo de la academia, el mundo de la ciencia. Ese es el objetivo, ese es el camino Chile. Gracias, señor Longueira. Al final me llama la atención que la otra derecha, la derecha de Renovación Nacional, dice, no, si él no va a ganar porque él tiene mucho rechazo, si la gente, digamos... He ganado 5 elecciones. Pero usted se ve distinto. ¿Cree que hay una mistificación con esto de que usted hablaba con Jaime Guzmán, que usted era el duro, qué sé yo? ¿Hay una mistificación en esto para bajarlo de la carrera y que gane a la mano? No, sí. Yo he sido candidato 5 veces en mi vida, siempre he ganado con la primera mayoría y las campañas son para que la gente a uno lo conozca. Por lo tanto, todas esas partes de la vida, a mí también me gustaría que se destacaran todos esos grandes acuerdos que he hecho por Chile. Siempre a uno le recuerdan los errores. Yo nunca haya dicho que Jaime me habló, me equivoqué en una entrevista y señalé que me dijo, y ahí se han reído mucho de ese episodio. Pero creo que tengo una vía de compromiso con los sectores más modestos del país y eso es lo que quiero hacer. Oiga, pero hablando de Jaime, y Jaime Barrientos, ¿cómo usted viene a apoyar a Jaime Barrientos? Bueno, Jaime Barrientos, mi jefe de campaña en Valparaíso junto a Jorge Castro, así que los dos tienen la responsabilidad que en Valparaíso haya una gran votación, porque yo creo que es importante que los chilenos no solamente nos apoyen, sino que participemos en las primarias. Yo creo que es una participación ciudadana muy importante. Yo fui de los pocos que voté
que el voto fuera voluntario, porque creo que tenemos deberes y también tenemos derechos. Así que los invito a todos. El 30 de junio aquí espero una gran votación en Viña, Valparaíso, y Jaime Barriento y Jorge Castro estarán a cargo de Valparaíso, y mi gran alcaldesa, la Coti, y todo el equipo de Viña del Mar a cargo. Pero acuérdese que usted quedó ahí, quedó con un cheque en blanco, tiene que llenarlo, tiene que ir a hablar con Piñera con la... No, eso te doy por hecho. Ok, muchas gracias, candidato. No, muchas gracias. Deseamos el mejor de los éxitos en esta primaria. Igualmente, y gracias por esta grata conversación. Y a usted, él es tal cual es. La verdad es que lo han mistificado mucho, pero es una persona como es, pero es una persona muy agradable y tiene muy claro a dónde quiere llevar, si es que es él el candidato final presidencial de la centro derecha. Que estén ustedes muy bien.